¿Cómo estás, Anet? Buenas tardes. Buenas tardes, profesora. ¿Cómo estás, Anet? Vamos a comenzar la clase, ¿ya? A ver, hoy día tenemos prácticamente todo lo que es teoría, ¿no? Entonces, voy a hacer la clase especialmente para ti. Una clase particular. A ver. mm, ya, ya se visualiza, ¿no? Ya, entonces vamos a comenzar. Cualquier duda que tengas durante la explicación, puedes hacerme la consulta, ¿ok? A ver, hoy día vamos a estudiar sobre la contaminación ambiental, ¿no? Que es un tema que se habla bastante, ¿no? Causa mucha importancia, ¿no? En nuestro medio, ya que existen diferentes fuentes de contaminación, ¿no? Y vamos a tratar justamente o estudiar esos eh, contaminantes que afectan a los suelos, a las aguas, al aire, y entender cuándo nosotros llamamos a una sustancia como contaminante, ¿no? Entonces, definimos ambiente como sistema natural o artificial, donde se encuentran interrelacionados, ¿no? Todo lo que corresponde, pues, a los seres vivos, a los seres, no vivos, em, a todo lo que estamos viendo aquí, por ejemplo, los árboles, las aguas, las nubes, el aire, los edificios, ¿no? Todo un conjunto, por así decirlo. Y estos ambientes, como nos dicen aquí, pueden ser naturales o pueden ser artificiales, ¿no? Naturales, pues la naturaleza se va a encargar de formar todo ese ambiente y artificiales son las que el hombre se ve involucrado, ¿no? Entonces se puede hacer, por ejemplo, ríos artificiales, las plantas también, cultivos que se hacen de manera artificial, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de ese ambiente nosotros vamos a encontrar lo que llamamos un ecosistema, ¿no? ¿Qué es un ecosistema? Conjunto de seres vivos integrados a su ambiente en un perfecto equilibrio, ¿no? Determinando así un sistema estable como es el resultado de la interdependencia entre ambos. Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros vemos un animalito, otro animalito, las plantas, las flores, en la parte, por ejemplo, terrestre, ¿no? En la superficie del agua, en el interior del agua, el mundo acuático. Entonces, todo está en un equilibrio, ¿no? Los fitoplancton son consumidos por los pececitos, los más pequeños, luego los otros peces más grandes se comen a los otros peces más pequeños y así sigue pues el ciclo vital, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros conocemos como ecosistema. Ahora, dentro de ese ecosistema, como hemos visto, hay seres vivos, hay seres sin vida que son denominados como bióticos y abióticos. Todo lo que tenga vida, las plantitas, los animalitos, las bacterias, son categorizados como factores bióticos y todo lo que no tiene vida, sin vida, la luz, la temperatura, el suelo, el aire, la roca, el agua, vienen a ser los factores abióticos, ¿no? Con vida y sin vida. Ahora, ecosistema natural, igual la naturaleza se encarga, ¿no? Por ejemplo, los arrecifes, los pantanos se forman de manera natural y también hay ecosistemas artificiales, ¿no? Donde el hombre arma todo ese sistema simulando a un ecosistema natural, ¿no? Entonces, por ejemplo, los acuarios que se tienen en casa son ecosistemas artificiales para los pececitos. Un zoológico es también un ecosistema artificial donde se acondiciona lo más eh, cómodo para, para el hábitat de ese animal, ¿no? Entonces, eso vienen a ser los ecosistemas naturales y los ecosistemas artificiales. Nosotros nos vamos a concentrar en lo que es la contaminación ambiental. Este es un problema, ¿no?
no solamente en aguas, sino también en suelos y también en aire, ¿no? Entonces dice, la contaminación es una alteración o ruptura del equilibrio de un ecosistema, ¿no? En un ecosistema. Cuando nosotros, por ejemplo, vemos que hay sustancias que se exceden en cierta concentración, nosotros vamos a decir que esa sustancia pasa a ser un contaminante, ¿no? Por ejemplo, vamos a comenzar ahorita preguntándonos si el agua será un contaminante, ¿no? El ozono será un contaminante, el ozono es bueno, es malo, el agua es bueno o es malo. ¿Qué respondemos ante esas preguntas? Entonces, vamos a ver que cada una de estas sustancias, el agua, por ejemplo, es importante en nuestro medio ambiente. El ozono también es importante, ¿no? Pero vamos a ver cuándo estos podrían ser contaminantes, ¿no? Increíble, pero sí es posible que estas sustancias sean en algún momento contaminantes, ¿no? Entonces vamos a estudiar esa contaminación del suelo, del agua y del aire. Entonces, clasificación de la contaminación. Nos dice que se van a clasificar según la fuente. La fuente puede ser si esos contaminantes son de manera natural o si esos contaminantes son de manera antropogénica, ¿no? Cuando llamamos contaminación natural, cuando la naturaleza es responsable de esa contaminación. Por ejemplo, en un volcán. ¿Qué cosas se emite en los volcanes? Se emite compuestos azufrados como el SO2, contaminación, por ejemplo, con lo que es las funciones de nitrógeno, ¿no? Las vaquitas que liberan metano, que liberan amoníaco en el momento de la descomposición de la materia orgánica, de manera natural, ¿no? Después, por ejemplo, las caídas de los rayos, ¿no? Por ejemplo, puede formar esa radiación, esa infrarroja, puede formar lo que viene a ser la formación del ozono. Entonces, estas sustancias, por ejemplo, que nosotros observamos, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? Van a ser contaminantes, pero son contaminantes, ¿no? De manera natural, porque esto la naturaleza, nosotros no podemos evitar una descarga eléctrica, ¿no? Nosotros no podemos evitar la erupción de un volcán, ¿no? Entonces esto ocurre de manera natural. Por eso dice contaminación natural. Y cuando hablamos de contaminación antropogénica, antro viene del hombre, quiere decir que el hombre se encarga de realizar esa contaminación. Las industrias, por ejemplo, aquí vemos un avión, está liberando emisiones gaseosas, ¿no? Los vehículos también, que tienen una mala combustión, liberan dióxido de carbono, monóxido de carbono. Algunas sustancias, por ejemplo, vamos a suponer que tiene el petróleo azufre, libera dióxido de azufre, ¿no? Entre otras partículas que pueden ser liberadas, pero esta contaminación lo realiza el hombre, ¿no? Entonces son dos fuentes que vamos a tener, de manera natural, ¿no? Y de manera antropogénica. Ahora, de acuerdo a cómo se encuentran estos contaminantes, estas fuentes de contaminación. Por ejemplo, el volcán siempre va a estar ahí, nunca se va a mover, ¿no? Entonces, esa contaminación se dice que es una fuente de contaminación fija, ¿no? Y cuando tenemos fuentes de contaminantes, como por ejemplo un avión, se traslada durante toda esa dirección de viaje, un vehículo, entonces estos son fuentes de contaminación móviles o difusas, ¿no? Porque se encuentran en movimiento. En cambio, los que están en un lugar, por ejemplo, las industrias, los volcanes, los mismos animalitos que siempre están en el mismo espacio, en la chacra, ¿no? Ellos siempre van a estar realizando, causando, emitiendo contaminantes en en ese mismo lugar, ¿no? Por eso es la clasificación de fijas o móviles. De acuerdo a la naturaleza del contaminante, este puede ser físico, químico, biológico o nuclear, ¿no? Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de físico,
son los ruidos, ¿no? Los ruidos, las bocinas, por ejemplo, cuando vemos, por ejemplo, que al costado de nuestra casa, por ejemplo, hay una industria, ¿no? Donde no debería de haber, entonces causa una contaminación, ¿no? Y eso es una contaminación física. Cuando los contaminantes son sustancias químicas, ¿no? Por ejemplo, en la industria minera, la liberación de metales pesados, estos son contaminantes de naturaleza química, ¿no? Porque la liberación son sustancias químicas. Y acabamos de pasar justamente el coronavirus, ¿no? Que ha sido también es una contaminación de fuente biológica, ¿no? Clasificado como biológica porque es un virus, ¿no? Y cuando hablamos de los contaminantes nucleares, pues son aquellas sustancias que son radiactivas, ¿no? Por ejemplo, cuando hacen experimentos, ¿no? O a veces, pues lo último que sucedió fue por un error, ¿no? Que estaban haciendo sus reacciones nucleares y ¿cómo se llama esto? Un reactor nuclear, ¿no? Que tuvo un problema y se liberó toda la radiación y hubo una gran contaminación, pues, en varios países del mundo, ¿no? Llegando también a ser afectado nuestro país, ya que el Océano Pacífico, pues, había contaminado, ¿no? Estas sustancias radiactivas, por ejemplo, sobre las reacciones nucleares, ¿no? Son contaminantes pues que perduran por cientos de años, ¿no? Esos no se van ni de 5 ni de 100 años, ¿no? Duran años y años y están allí, ¿no? Entonces, de acuerdo a esa fuente o la naturaleza, ¿no? Va a ser física, química, biológica o nuclear. Bien, ahora vamos a ver que los contaminantes se pueden clasificar como contaminantes primarios o como contaminantes secundarios. ¿Qué cosa es un contaminante primario? Un contaminante primario es aquel que sale directamente de la fuente de emisión. Por ejemplo, aquí en las minerías que trabajan a elevadas temperaturas se liberan las sustancias nitrogenadas, los NOx. Las industrias o de la misma combustión liberan monóxido o dióxido de carbono. Las mismas minerías, ¿no? La misma industria liberan compuestos orgánicos volátiles o liberan lo que son los SO2, los dióxidos de azufre. Entonces, todas estas sustancias, como son emitidas directo de las fábricas, directo de las industrias, se llaman contaminantes primarios. Ahora, estas sustancias, cuando reaccionan generalmente con el agua que se encuentra en el ambiente, el vapor de agua, estos forman otras sustancias. Por ejemplo, el SO2, que reacciona con el oxígeno y con el vapor de agua, genera el ácido sulfúrico. Entonces, este ácido sulfúrico que se ha formado, así como también del NOx se forma el ácido nítrico o se forma el ozono o los peroxiacetonitrilos, ¿no? Conocidos como PAN, estos se forman a partir de los contaminantes primarios. Entonces, por eso reciben el nombre de contaminantes secundarios, porque son aquellos que se forman en el aire después de reaccionar con los contaminantes primarios, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre un contaminante primario y un contaminante secundario, ¿ya? Los primarios son emitidos directamente y los secundarios son formados a partir de los contaminantes primarios. Bien, entonces aquí comencemos hablando de la contaminación del aire. ¿Cómo se contamina el aire de manera natural? Recuerda que hemos hablado que el aire, el suelo y el agua se pueden contaminar tanto de manera natural como la contaminación antropogénica donde el hombre está involucrado. De la forma natural,
las erupciones volcánicas, ¿no? Aquí estamos viendo cómo se liberan estos SO2 que finalmente pues van a ir al ambiente, van a encontrar después el vapor de agua, van a formar el ácido sulfúrico y van a generar la famosa lluvia ácida, ¿no? Que se conoce que prácticamente pues estaría causando contaminación, no solamente en el aire, sino también al momento de llover va a contaminar el suelo y posteriormente también va a contaminar los ríos, ¿no? Entonces es una forma, es una manera de contaminar el medio ambiente, pero es de manera natural, eso no se puede evitar. Todos los volcanes siempre van a liberar esa sustancia de dióxido de azufre. En el caso, por ejemplo, de las descargas eléctricas, nosotros en la Tierra, ¿no? Vamos a suponer acá, vamos a dibujar aquí. Esto es la Tierra. Nosotros aquí tenemos la troposfera, que es donde estamos nosotros respirando, ¿no? Y por aquí tenemos la estratosfera, donde está justamente la capa de ozono que nos protege de las radiaciones ultravioletas, ¿no? Entonces, al inicio hicimos una pregunta si el ozono era bueno o era malo. El ozono es bueno aquí, en la estratosfera, ¿no? Porque el ozono aquí abajo, donde está la troposfera, el ozono es malo, el ozono no deja respirar. Entonces, cuando ocurren las descargas eléctricas, en la troposfera se forma ozono, que en realidad es un contaminante, pero no podemos hacer nada porque es algo, no podemos evitar que caiga una descarga y cuando cae una descarga eléctrica, ahí es donde se forman los ozonos que se conocen como ozonos troposféricos, ¿no? Entonces, ¿es un contaminante? Sí, de manera natural porque nosotros no podemos evitar, no podemos hacer nada. Los incendios forestales, por ejemplo, en la selva, temperaturas de la selva 35, 38, 40 grados, y lo mismo que tienen ahí árboles que las hojas están pues debido a la elevada calor que existe, las hojas actúan prácticamente como combustibles. Entonces, un día muy soleado, basta que se prenda una hojita, porque ya como están demasiado secas, celulosa seca, prácticamente actúan como papel. Basta que se prenda una hojita y se desata un incendio forestal, ¿no? Entonces, muchas veces esto se lleva o se ocurren en lugares donde ni siquiera puede llegar un vehículo, ¿no? Ocurre en la montaña, en la cima, entonces imposible llegar a poder apagar eso, ¿no? Entonces, ese es un incendio forestal que se da debido a la naturaleza, pues la elevada temperatura de ese lugar provocó o hizo que ocurriera ese incendio, ¿no? Entonces aquí estamos, y consecuente a ese incendio, pues la liberación de dióxido de carbono, de monóxido de carbono, del misma partículas de carbón, ¿no? De las cenizas que se van formando. Entonces, así vemos que se estaría contaminando el medio ambiente a causa de la naturaleza, ¿no? Y el hombre efectivamente pues también puede contaminar, ¿no? En industrias, el tránsito, las explosiones nucleares, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las mineras que nosotros hablábamos la clase anterior sobre los procesos de tostación, ¿no? Los procesos de tostación siempre se emiten para poder liberar el dióxido de azufre. En el caso, por ejemplo, de las petroleras, ¿se acuerdan que hablábamos de los aditivos que se usaban antiguamente, ¿no? Que contenían plomo o inclusive en las mismas minerías, ¿no? Todavía emplean sustancias donde productos secundarios pues son justamente esos metales pesados, ¿no? Plomo, mercurio. Entonces, esos metales pesados se van al ambiente, ¿no? Y estos al momento de respirar, ¿no? Ingresan a nuestro organismo y estos no tienen una función biológica. Entonces simplemente se depositan, ingresan a nuestro organismo y se quedan en los huesos, se depositan o se quedan en la sangre, ¿no? Causando justamente problemas como leucemia, como osteoporosis, ¿no? Que viene a ser la descalcificación de los huesos, ¿no? Entonces, eso es un problema que actualmente, pues, viene siendo un problema por solucionar, ¿no?
El tránsito igual, personas que no realizan mantenimiento a sus vehículos, pues estos van a estar liberando partículas como monóxido, nitrogenados, compuestos orgánicos hacia el medio ambiente. Y las explosiones nucleares, ¿no? Como ya les comenté, ahorita, por ejemplo, no tenemos cerca una explosión nuclear porque son más empleadas o fueron usadas para lo que son las guerras, ¿no? Pero lo que sí ocurren son experimentos que se realizan probando pues nuevos elementos que son radiactivos y eso lo hacen, me parece que inclusive hay un laboratorio que se encuentra pues de manera subterránea, ¿no? Donde realizan esas explosiones nucleares, ¿no? Entonces, cuando el hombre no tiene mucho cuidado con las cosas que realiza, esto puede generar pues una gran contaminación a nivel mundial, ¿no? Entonces, el hombre también siendo acá un factor importante para evitar que se dé esa contaminación del aire. Contaminación del agua de manera natural, también, ¿no? Por ejemplo, acá estamos viendo en la lava de los volcanes, ¿no? Las erupciones de los volcanes, estos emiten muchas sustancias de dióxido de azufre, monóxido de carbono, ¿no? Y dependiendo qué es lo que tenemos cerca, por ejemplo, acá tenemos, parece que tuviéramos hierro, ¿no? Entonces, cuando ese suelo contiene metales, ¿no? Entonces, el agua llueve y prácticamente ese agua disuelve a esos metales y esos son arrastrados finalmente a los ríos, ¿no? Entonces, arrastra los elementos que contiene, causando una contaminación. ¿Podemos hacer algo? No, porque esto pues se da de manera natural. Los animalitos, mira, se mueren los animalitos, finalmente son arrastrados, ¿no? Por la lluvia, los ríos, este, llegan a los ríos y estos se comienzan a desintegrar. Es materia orgánica y al ser materia orgánica, pues van a generar sustancias nitrogenadas, ¿no? Entonces, ¿podemos evitar esa contaminación con respecto a todas las sustancias que se van a liberar al agua? No, eso es algo que siempre va a ocurrir. Nosotros, en todos los bosques siempre hay animalitos, pues que nosotros no estamos al tanto de dónde están, por dónde se mueven, si murió o está vivo, ¿no? Entonces en algún momento mueren y finalmente son desembocados, llegan a los ríos, lagunas. Y ahí es donde se da una descomposición, ¿no? De la materia, se putrefacta y esas sustancias pues finalmente llegan al agua, ¿no? Entonces, no podemos evitar. Aquí el hombre, claro, el hombre siempre tiene mucho por hacer, ¿no? Pero a veces, pues, una falta de conciencia hace que ocurran todos estos procesos de contaminación. Aquí vemos, por ejemplo, generalmente en el río Rímac, cómo se desemboca, ¿no? Esas aguas residuales, aguas de colores, aguas con espuma, que son liberadas directamente de los canales que vienen de industrias. Realmente debería de haber un control, ¿no? En realidad sí hay una exigencia que todas estas aguas residuales de empresas pasen primero por un tratamiento, ¿no? Por ejemplo, si el agua de cierta empresa es muy ácida, estas tienen que neutralizar con una base para que el pH sea lo más próximo a 7 y no cause una contaminación del agua. Pero muchas veces, pues esos controles no son muy rigurosos y justamente las industrias aprovechan de ello, ¿no? Entonces, nadie nos fiscaliza, ya boten el agua como está, ¿no? Y todo se va al río, ¿no? Y ahí es donde se observa ya una contaminación. Hace poco también, ¿no? Vimos cómo ocurrió con esta empresa petrolera, el derrame de petróleo y la cantidad de animales que se vieron afectadas y seguro hasta hoy en día, pues ese mar sigue contaminado, ¿no? Porque no es fácil retirar este petróleo, ¿no? Del mar debido a las diferentes densidades que estos tienen, ¿no? La solubilidad del petróleo, pues no es nada soluble en el agua y va a ser complicado, ¿no? Entonces, ¿son situaciones que el hombre puede evitar? Definitivamente sí, ¿no? Esto no tiene excusa, porque peor si viene de una compañía, pues
totalmente estructurada, donde tiene altos controles de calidad, ¿no? Entonces, simplemente es un descuido, porque básicamente nuestro país no es, pues, que digamos, no toma, ¿no? Controles rigurosos con respecto a estas situaciones. Si fuera otro país, créeme que ni siquiera una gota, tendrían mucho cuidado en derramar una gota, ¿no? Pero lamentablemente, pues, en nuestro país hay muchas otras cosas que van por encima de controles que sí que deben fiscalizar, entonces no hacen mucho, ¿no? Y ahí vemos pues la contaminación del agua, ¿no? Contaminación del suelo. A veces, por ejemplo, no hay lluvias, entramos a una sequía, ¿no? ¿Qué pasa en esa situación? Definitivamente hay erosión de los suelos, los más afectados los agricultores, ¿no? No va a haber producción de cultivos, entonces vemos que existe deficiencias, ¿no? De prácticamente de muchos alimentos y desfertilización del suelo, que es lo más importante. Entonces, este suelo, por ejemplo, cuando ya entra este proceso de erosión, prácticamente se inhabilita, ¿no? Para la producción agricultora. Y nuevamente, para que pueda servir, pues toca hacer todo un tratamiento, ¿no? Entonces vemos que prácticamente ese suelo se pierde. Pero, ¿qué se hace, no? En lugares donde no hay agua, solo se espera la lluvia y cuando no hay lluvia, pues ocurre estos fenómenos que causan una contaminación al suelo. En el subsuelo encontramos también sustancias químicas que van a emitir radiaciones, ¿no? Isótopos que van a estar emitiendo esas radiaciones que van a contaminar el suelo. Eso es de manera natural. ¿No podemos evitar? Definitivamente no. El hombre, claro, nuevamente el hombre que sí puede evitar, ¿no? Pero a veces pues no toma cuidado y ocurren las contaminaciones, ¿no? No, me da flojera, ¿estás seguro que has cerrado bien el cilindro? Ah, sí, creo que sí, ¿no? Entonces ahí no puede haber un creo, tiene que estar seguro de lo que está haciendo. Son controles que tienen que tener una alta rigurosidad en cuanto a la verificación, ¿no? Entonces, las industrias muchas veces por querer de repente hacer rápido, ahorrarse procesos, ahorrarse dinero en lo que son gastos para poder hacer un mejor control de calidad, es que ocurre toda esta contaminación, ¿no? En la agricultura, por ejemplo, la falta de conocimientos del hombre dice, vamos a agregarle bastantes fertilizantes para que la planta crezca rápido, o de repente se llenaron de mosquitos, plagas, entonces vamos a usar pesticidas para poder eliminar esos mosquitos. Métele bastantes, me dijeron que meta uno, métele el doble o el triple para que pueda eliminar de una vez todo, pero a veces no se entiende cómo es que funcionan estas sustancias. ¿Y qué pasa cuando se hace un uso excesivo de estos pesticidas? No solamente mata al mosquito, sino que también ingresa al alimento. ¿Y quiénes consumen ese alimento? Pues nosotros mismos consumimos ese alimento y al consumirlos prácticamente también estamos consumiendo estos pesticidas y que al pasar los años, pues justamente vienen los problemas, ¿no? Entonces, eso es una contaminación. ¿Por qué? Por falta de conocimiento, por flojera, por querer ahorrar situaciones donde no se tiene que ahorrar, ¿no? En el caso de las industrias, etcétera, etcétera. ¿Se puede evitar? Definitivamente en todo lo que el hombre causa, lo puede evitar, ¿no? Entonces son fuentes donde el hombre sí está involucrado. Entonces, veamos ahora, ya que sabemos cómo ocurren las diferentes contaminaciones del suelo, del aire y del agua, hablemos de cada uno de los contaminantes que están presentes. ¿Ok? Entonces, eh, comenzamos con el dióxido de azufre. ¿Dónde se encuentra el dióxido de azufre? Hemos visto varias fuentes, ¿no? Por ejemplo, los volcanes, por ejemplo, en las industrias, cuando hemos hablado del proceso de tostación. Entonces, este CO2 va a generar la formación de la lluvia ácida, ¿no? Principalmente la liberación de esta sustancia que es un gas va a ir hacia las nubes y se va a encontrar con el vapor de agua generando
ese ácido sulfúrico que va a causar problemas en las vías respiratorias, ¿no? Entonces, esta lluvia ácida que se emite como SO2 o el contaminante primario es el SO2, como así también el NOx, no solamente en la lluvia ácida está el SO2, sino son dos componentes que generan la lluvia ácida. ¿Quiénes son esos dos componentes? El ácido nítrico y el ácido sulfúrico. ¿De dónde se forma el ácido nítrico? De los NOx que se liberan en el sector automotriz. ¿Y de dónde se forma el H2SO4, el ácido sulfúrico? De los SO2 que se forman de industrias, de las mineras en los procesos de tostación, de los volcanes, aquí ya hablamos en general, ¿no? Ya sea de la fuente natural o la fuente antropogénica. Entonces, estos contaminantes que son primarios, porque ya tú sabes que son primarios, se convierten a contaminantes secundarios que van a ser los que generan la famosa lluvia ácida. ¿Por qué se dice lluvia ácida? Normalmente el pH de la lluvia, ¿no? En un lugar equilibrado, ¿no? Comienza a llover. Entonces, si uno mide, por ejemplo, el pH de ese agua de la lluvia, ¿no? Va a ser aproximadamente entre 6.5 y 7. Eso quiere decir que tiene un pH neutro, no hay problema, te cae el agua, no pasa nada, pero cuando el pH es ácido, debido a que tiene sustancias ácidas aquí en la nube, por eso cae en agua acidificada, causa problema, ¿no? Imagínate que es como que te estuviera cayendo a ti agua con ácido, ¿no? Entonces, no solamente va a causar problemas a toda la superficie que caiga, sino también pues a los suelos, a las aguas que va a contaminar, ¿no? Entonces, ese es el problema con el SO2 que genera lluvia ácida. Consecuencias, acidifica los suelos, de tal manera que en un suelo acidificado no va a haber agricultura, ¿no? No va a poder crecer las plantitas definitivamente. En una laguna, en un río donde hay pececitos, donde están ellos, su hábitat es cuando el pH se tiene 7, 6.5 y luego acidifica 5.5 o menores que 6.5, definitivamente mueren esos pececitos, ¿no? Las estatuas, por ejemplo, ¿no? Las estatuas que son carbonatos de calcio con el ácido prácticamente se solubiliza, ¿no? Se deterioran porque van a solubilizarse en esa lluvia ácida. Y con respecto a las estructuras metálicas, por ejemplo, puentes que se encuentran en ríos, en mares, ¿no? Puentes metálicos. Entonces, si hay lluvias ácidas, estos metales, ¿qué va a pasar con estos metales? Van a acelerar el proceso de corrosión, ¿no? Entonces, hay una oxidación de estas estructuras metálicas. Entonces, esas son las consecuencias que estaría generando una lluvia ácida, ¿no? Listo. El NOx, que es también otro contaminante primario, ¿no? Que son emitidos directamente de las industrias que trabajan a elevadas temperaturas. ¿Qué pasa con este NOx? Entra la radiación UV, ¿no? La radiación ultravioleta, las descargas eléctricas y, como ya les había comentado, forma el ozono troposférico. ¿Qué cosa es el ozono troposférico? Es el ozono que se forma en la troposfera. ¿Es bueno? No. El ozono es bueno en la estratosfera porque nos protege de la radiación ultravioleta, pero el ozono aquí donde nosotros respiramos oxígeno, eso se llama ozono troposférico y no es nada bueno, no nos va a dejar respirar, ¿no? Entonces, todos estos gases NOx, ¿no? Óxido de nitrógeno, dióxido de nitrógeno, cuando entra en contacto con esta radiación ultravioleta, va a formar los gases que son llamados smog fotoquímico, ¿no? Dice, es una niebla formada por el ozono troposférico, nitrato de peroxilo, que son los conocidos como PAN, o los compuestos orgánicos volátiles, ¿no? Entonces, todo ese conjunto de sustancias que se van a formar se conoce como
el smog fotoquímico. Son prácticamente gases contaminantes, ¿no? Entonces, ¿cómo ocurre la formación de estos gases? ¿Quiénes son esos gases contaminantes conocidos como smog fotoquímico? Son todos estos: el ozono troposférico, los aldehídos que se están formando, los nitratos de peroxiaxilo, ¿no? Entonces tenemos aquí, por ejemplo, cómo ingresa la radiación ultravioleta, ¿no? Nosotros tenemos las sustancias de dióxido de nitrógeno. Entonces, ingresa, libera átomos de oxígeno, como están viendo aquí, y ese átomo de oxígeno reacciona con el oxígeno que está en el ambiente. Al reaccionar con el oxígeno que está en el ambiente, ¿no? Entonces forma el ozono troposférico. Ahí está el oxígeno más el átomo de oxígeno. Y ahí está el ozono troposférico, que sí nos causa daño, es un gas contaminante, ¿no? Igual este ozono troposférico que reacciona con los COPS, que vienen a ser los compuestos orgánicos volátiles, van a formar los nitrato peroxiaxilos. Y estos también son contaminantes y son los que conforman a ese conjunto de gases contaminantes denominados smog fotoquímico. Ahí están los COPS. ¿Qué son los COPS? Son hidrocarburos, ¿no? Compuestos orgánicos volátiles. Monóxido de carbono. Este gas de monóxido de carbono es conocido como el gas de la muerte dulce, ¿no? ¿Por qué se dice que este monóxido de carbono, que es el CO2, es el gas de la muerte dulce? Este monóxido de carbono, cuando ingresa a nuestro organismo, va a formar un compuesto que se llama la carboxihemoglobina. Ocurre así. Nosotros estamos aquí, ¿no? Nosotros aquí respiramos, ¿no? Oxígeno para que todo nuestro organismo esté activo, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros estamos activos, funcionamos bien, estamos despiertos, estamos atentos. Pero ¿qué pasa cuando ocurre un incendio, ¿no? ¿O qué pasa cuando estoy en un ambiente, por ejemplo, en una cochera donde la emisión de estas sustancias de monóxido de carbono son elevados? Entonces, entro en riesgo, entro en peligro. ¿Por qué? Porque cuando mi organismo comienza a detectar que en el ambiente hay oxígeno y monóxido de carbono, ambos van a ingresar a mi sistema. Entonces, cuando ingresa a mi sistema, llega a la sangre, que viene a ser lo que nosotros tenemos en la sangre, la hemoglobina, ¿no? La hemoglobina tiene una gran afinidad por el monóxido de carbono. Cuando no está el monóxido no hay problema. Entre el oxígeno, entonces se forma la oxihemoglobina y nosotros estamos muy bien, despiertos, atentos. Pero ¿qué pasa cuando la hemoglobina detecta que el monóxido también está ingresando a nuestro organismo? Dice, tengo que elegir al oxígeno o tengo que elegir al monóxido. Entonces, lamentablemente, ¿saben a quién elige? Elige al monóxido de carbono. Y cuando elige al monóxido de carbono, forma ese compuesto que se llama carboxihemoglobina. Y la carboxihemoglobina lo que hace simplemente es evitar que el oxígeno llegue al corazón y simplemente da un paro, ¿no? Y ahí te quedas, no despiertas más, por eso se conoce el gas de la muerte dulce, ¿no? Por eso dice acá, puede provocar la muerte. Eso es el efecto que tiene ese monóxido de carbono. El CO2, que se conoce como dióxido de carbono. ¿Es bueno el dióxido de carbono o es malo el dióxido de carbono? El dióxido de carbono es uno de los gases del GI que vamos a ver a continuación. Tiene una función importante ese dióxido de carbono, ¿no? El dióxido de carbono se encuentra pues después de la combustión de hidrocarburos. Nosotros mismos emitimos dióxido de carbono después de respirar, ¿no? En el momento que respiramos estamos inhalando oxígeno, exhalando dióxido de carbono. Entonces
también estamos dando al ambiente dióxido de carbono. Entonces, ¿qué función tiene ese dióxido de carbono? Gracias a ese dióxido de carbono que se emite en la Tierra, es que la Tierra mantiene su temperatura, ¿no? Si no existiera el dióxido de carbono, entonces la Tierra se congelaría. Entonces, ¿el dióxido de carbono es bueno? Claro que sí. Es bueno porque la Tierra lo necesita para mantener el calor, para retener esa radiación IR que ingresa del Sol y pueda mantener esa Tierra a una temperatura adecuada, ¿no? A la que nosotros pues normalmente estamos acostumbrados, 20 grados, 22 grados, 25 grados, ¿no? Entonces, este gas es importante para que la Tierra se mantenga en una temperatura para el ser humano, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa hoy en día? Este no es el único gas importante para que la Tierra se mantenga caliente, sino que también es necesario el vapor de agua y también el metano. Son los tres gases importantes que se conocen como los gases del GI, los gases del efecto invernadero. ¿Qué es el efecto invernadero? El efecto invernadero es todo el proceso en el cual la Tierra se calienta debido a que los rayos, ¿no? La radiación infrarroja que ingresa del Sol es atrapada gracias a estos gases, al gas de metano, de agua y de CO2. Entonces, la radiación del Sol entra, ¿no? El Sol emite radiación UV y cuando pasa la capa de ozono, esa radiación UV se queda retenida y solo pasa la radiación IR, que es una radiación de menor intensidad. Ingresa la radiación IR a la Tierra y luego lo calienta y luego esa radiación, así como ingresó, tiene que salir, ¿no? Sale entonces esa radiación, pero algunas radiaciones son atrapadas justamente por esos gases de metano, por esos gases de dióxido de carbono o por esos gases de vapor de agua. Entonces lo mantiene la Tierra calientito, gracias a esos gases. Pero ¿qué pasa actualmente? Hoy en día nosotros vivimos el calentamiento global. ¿Qué es el calentamiento global? Es el excesivo uso de estos gases que están en nuestro ambiente, las industrias, ¿no? Tanto mineras, petroleras, los vehículos, emiten en gran cantidad estos gases, los gases del GI, que son el dióxido de carbono, el agua y el metano, y entonces cuando ingresa la radiación IR, quiero salir atrapado. Ingresa la radiación IR, quiero salir, atrapado. Ingresa otra radiación, quiero salir, atrapado, atrapado, atrapado y prácticamente no permite que salga esa radiación IR que ingresó a la Tierra. Entonces, ¿qué pasa? La Tierra se sobrecalienta, ¿no? La Tierra se sobrecalienta y hoy en día vemos justamente todo ese desequilibrio de nuestra Tierra, ¿no? Temperaturas, ahorita por ejemplo, ¿qué estación estamos? Verano, invierno, otoño. No se sabe, a veces ni siquiera uno puede decir, ah, ya es verano, porque hoy día hace calor y mañana está haciendo frío, pasado mañana llovizna y pasado mañana nuevamente el sol. Entonces, esos cambios bruscos es justamente consecuencia del calentamiento global, ¿no? Entonces, estamos viendo que los glaciares, por ejemplo, se están descongelando, ¿no? Está aumentando el nivel del agua en los océanos, definitivamente. Las zonas desérticas aumentan, ¿no? Hay sequías, como hemos hablado, ¿no? Y justamente se ocasionan esos desórdenes con respecto a los cambios climáticos, ¿no? O huracanes, por ejemplo, nosotros no sufrimos tanto en ese aspecto de huracanes, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos ellos sí, huracanes, ciclones y todo eso, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Perú vemos más este cambio o las consecuencias del calentamiento global por los cambios abruptos que ocurre, por ejemplo, en verano, ¿no? Demasiado calor, en frío, demasiado frío, ¿no?
el fenómeno del niño, por ejemplo, ¿no? Todos esos cambios que nosotros observamos, ¿no? Entonces, esos son consecuencias del calentamiento global, ¿ok? Los CFCs, otro contaminante bien famoso y los más odiados por nuestra capa de ozono, denominados freones, ¿no? ¿Qué vienen a ser los CFCs, conocidos como los clorofluorcarbonados? Estos decimos que son los enemigos, archimega enemigos de nuestra capa de ozono, de nuestra Tierra, por decir así. ¿Por qué? Porque estos destruyen, ¿no? Son los principales destructores de la capa de ozono. ¿Dónde están esas partículas de los cloros? Cada vez que usamos aerosoles, ahí se encuentran estos CFCs. No solamente en los aerosoles, sino también en todo lo que son en el mundo de la refrigeración, ¿no? Congeladoras, refrigeradoras, aires acondicionados emplean sustancias que contienen los clorofluorcarbonados. ¿Cómo es que ocurre la destrucción de estas sustancias? ¿Cómo es que mata nuestra capa de ozono? De la siguiente manera. Nosotros estamos aquí, ¿no? En la troposfera. Entonces, en la troposfera, tú estás usando tranquilo todo lo que son tus aerosoles, están usando el aire acondicionado, estás usando la refrigeradora que usan todos los CFCs. Estos clorofluorcarbonados que acaban de salir tienen la densidad, tienen la capacidad de subir hasta la estratosfera, ¿no? Entonces, todo lo que estamos usando en la Tierra, que estamos liberando los CFCs en la troposfera, estos suben hasta la estratosfera. Y aquí, como pueden observar, está la radiación ultravioleta, que también se clasifica en A, B, C, de acuerdo a la intensidad. La radiación ultravioleta se encuentra los 365 días del año. Está siempre. No es que solamente cuando hay sol hay radiación ultravioleta. Eso es mentira, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la cultura de nosotros es usar bloqueador solamente cuando hay sol. Y eso es falso, porque sea invierno, verano, otoño, primavera, el sol tal vez sí no va a estar presente en todas las estaciones, pero lo que sí va a estar siempre son las radiaciones ultravioletas, porque el sol, las nubes estarían tapando al sol, por eso nosotros no vemos al sol cuando está nublado, pero sigue ingresando la radiación ultravioleta, ¿no? Entonces, esa radiación ultravioleta es la que posteriormente nos causa problemas, ¿no? Con respecto al cáncer de piel, a las manchas, ¿no? Sobre todo a los que tienen pieles sensibles. Las consecuencias vienen cuando uno ya tiene pues más de 25 años, 30 años, ¿no? Entonces, esos CFCs suben a la estratosfera, se encuentran con la radiación ultravioleta y ocurre la reacción química que rompe el enlace de esos cloros liberándolos, ¿no? Entonces, miren, ahí están los CFCs. Ese CFC sube a la estratosfera, llega a la radiación ultravioleta y lo que hace es que ese cloro se libera. Y ese cloro, pues ya tiene, como se dice, ya sabe a dónde tiene que ir. ¿A quién vas a atacar? Él no piensa dos veces, se va y ataca la capa de ozono. La capa de ozono es esto de aquí, que es el O3. Llega el cloro, lo rompe el enlace y lo que era ozono lo descompuso en oxígeno atómico y oxígeno gaseoso. Y esto definitivamente en la estratosfera no nos protege de nada. Entonces, ¿qué ocurre? La radiación ultravioleta ingresa como si nada, pues no hay nada que me ataje y voy de frente a los humanos, ¡pam! Y nos ataca causándonos daños a la piel, ¿no? ¿Y por qué decimos que este, por qué decimos que esta sustancia es el enemigo, por ejemplo, de nuestra capa de ozono? Porque cada átomo de cloro que acá vemos,
que se rompió de un clorofluorcarbonado, ataca 10.000 moléculas de ozono. Entonces, este destruyó a un ozono, muy bien, te destruí, listo, se formó el oxígeno y no se queda quieto. Él mismo, este solito, sigue atacando 10.000, no, 10.000 no, más todavía, ¿no? ¿Cuánto sería acá? 100.000. ¿Cuánto es? 1, 2, 3, sí, 100.000, ¿no? 100.000 moléculas de ozono que estaría atacando solamente una molécula de clorofluorcarbonado, ¿no? Entonces, por eso es el archimega enemigo. Entonces, aquí podemos ver cómo ese cloro es liberado como cloro radical, ¿no? Y ese cloro radical es el que ataca a esa capa de ozono, descomponiéndolo y dejando pues prácticamente la capa de ozono con hueco. Y ahí ingresa la radiación ultravioleta, ¿no? Por eso es que ahora siempre se tiene que usar bloqueador, ¿no? Siempre sus cremas, siempre garantizar que tengan bloqueador, ¿no? Listo, entonces así es como ocurre esa destrucción de la capa de ozono con los clorofluorcarbonados, ¿no? Consecuencias, ahí estamos viendo, ¿no? Miren, la mancha a las pieles. Sobre todo cuando son pieles blancas, son las que sufren y son más propensas a que puedan empezar a sentir alergias, picazones, manchas posteriormente, ¿no? Y como vuelvo a repetir, esto no se, ustedes o jovencitos de 16, 17, 18, 20 años, me voy a la playa, no uso bloqueador. No, mentira, a mí no me pasa nada, no me enroncho ni me pica, no me pasa nada. Claro, porque estamos a esa edad, el cuerpo asimila, recepciona todo, es como igual como los alimentos, ¿no? Cuando uno es jovencito, come grasa, azúcar, todo, pero a lo largo del tiempo se ocurre desequilibrio, ¿no? Ocurre un desequilibrio y las consecuencias vienen a los 28, 30 años, ¿no? 30 años, ahí viene el problema de la piel, problemas de cataratas en los ojos, ¿no? Y no solamente, uy, hijo, ¿qué hiciste? Allá. Y no solamente, y no solamente en lo que son en nuestra piel, sino también bacterias, por ejemplo, ¿no? Las bacterias, la destrucción del plancton, las plantitas también sufren, ¿no? Por ejemplo, yo tengo acá mi plantita y cuando hace un calor terrible, a pesar que le echo agüita a la plantita como que se deshidrata, no sé, y necesita más agüita, ¿no? Entonces, eh, todo eso son las consecuencias, pues, de que la radiación UV llega directo a la Tierra porque no tenemos la capa de ozono que nos protege, ¿no? Muy bien. ¿Mm? Ya, a ver. Luego tenemos aquí el efecto de los detergentes, ¿no? ¿Qué pasa con los detergentes? ¿También son contaminantes? También depende del uso que le damos y la forma en que lo liberamos, ¿no? Por ejemplo, en las zonas donde no hay agua potable, ¿no? Las personas lavan la ropa en los ríos, ¿no? Lavan la ropa en los ríos, en las lagunas, y entonces lo que están haciendo es aumentando la concentración de los fosfatos, ¿no? Aumentando la concentración de los nitratos. Los fosfatos, los detergentes, por ejemplo, tienen fosfato. Entonces, ¿qué pasa? Aquí estamos viendo un proceso de eutrofización natural y un proceso de eutrofización antropogénica. Ya sabes que esto está involucrado el hombre, ¿no? ¿En qué consiste una eutrofización natural? La naturaleza, por así decir, es perfecta, ¿no?
Toda la contaminación ambiental que ocurre es por la mano del hombre, por así decir. Porque la naturaleza, como perfecta, sabe cuánto producir, cuál es necesario, cuál es no. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos una plantita que recibe la radiación solar, hay fotosíntesis. Dentro de esta laguna o laguna básicamente, ¿no? Laguna o río, hay vida, vida acuática en los pececitos, ¿no? Fitoplancton, entre ellos se comen, ¿no? Cadenas alimenticias, el más chiquitito se come al más pequeñito y así el otro, el grande, al más pequeño, ¿no? Entra oxígeno y todo va en equilibrio, ¿no? Todo va en equilibrio. Pero ¿qué pasa cuando ocurre una eutrofización antropogénica? El hombre utiliza demasiados fertilizantes, utiliza nitratos, ¿no? Que también son fertilizantes, utiliza detergentes que contienen fosfatos, ¿no? Y estos hacen que las plantitas crezcan a una velocidad muy, muy rápida comparado a un crecimiento donde ocurre una eutrofización natural. Entonces, ¿qué pasa? Mira, crecen las plantitas, crecen en toda la superficie de ese río o de esa laguna. Al crecer y tapar o estar en toda la superficie, tapan, impiden que ingrese la radiación del sol. No ingresa el sol, por lo tanto, ¿qué pasa aquí abajo? Comienza a ocurrir putrefacción. La cantidad de oxígeno comienza a disminuir, ¿correcto? Si disminuye el oxígeno, entonces los pececitos comienzan a morir. Ya no hay los pececitos para que puedan realizar ese ciclo, ¿no? La cadena alimenticia de que se comen al plancton y al fitoplancton y así. Entonces, ¿qué pasa? Prácticamente todas esas sustancias que son orgánicas se putrefactan, se pudren, ¿no? Y ocurre un exceso de desechos por falta de oxígeno. Mueren los peces, se liberan toxinas y prácticamente todo este mundo acuático que veíamos aquí en perfección desaparece. ¿Y qué se forma? Se forma un pantano, ¿no? Así es la formación de los pantanos. Ocurre generalmente por una eutrofización antropogénica. ¿Listo? Entonces, eso sería lo que causan el uso excesivo o el mal uso, ¿no? De estos fosfatos, nitratos que se encuentran en detergentes y que son utilizados pues en sectores que liberan a los lagos o los ríos, ¿no? Ahora, no solamente tenemos pues ese problema en realidad, ¿no? Nosotros también en casa a veces no somos conscientes de las sustancias que se liberan, ¿no? Y prácticamente también desde casa contaminamos, ¿no? Por ejemplo, botar agua, o liberar aguas, servidas, bacterias, virus, ¿no? Va, van a ser liberadas de nuestras casas debido al uso que realizamos, por ejemplo, pues en el baño, ¿no? Y todo eso, chicos, pues finalmente se desemboca a un río, ¿no? Eso finalmente ¿a dónde va a llegar? Al río Rímac. Las industrias, como hemos visto, todos sus aguas residuales, ¿no? Que liberan metales pesados, colorantes, sustancias, contaminantes, también van a desembocarse al río. ¿No? Estamos viendo, por ejemplo, aquí en el caso del petróleo, ¿no? El traslado del petróleo. No, no hay un cuidado y causa ya contaminación, ¿no? Y acabamos de ver en el mundo agrícola también cómo es que ocurre esa contaminación debido a la eutrofización antropogénica, ¿no?
Entonces, aquí estamos viendo, ¿no? Una imagen donde cómo se estaría llevando a cabo ese proceso de contaminación del agua. Contaminación del suelo, igual. Ya hemos visto cómo, por ejemplo, se desechan a veces también las basuras. No tenemos estudios de control de residuos sólidos, ¿no? Hay algunos que sí, también ya hay grupos de investigación que están estudiando todo esto de los reciclajes, ¿no? En beneficio del medio ambiente. Pero todavía pues estamos poco a poco creciendo en ese mundo, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo, ¿no? Principales agentes contaminantes del suelo, la basura, el derrame de petróleo y los plaguicidas, ¿no? Entonces, ahora, ya que sabemos que todo desemboca al río Rímac, ¿no? Vamos a hablar de la potabilización del agua, ¿no? ¿De dónde viene el agua que nosotros consumimos? Pues viene del río Rímac. ¿Cómo así? ¿Cómo así que yo consumo todo el agua que se libera del baño, que se libera de las industrias, que se libera de mi casa y de todos los residuales? Esas aguas del río Rímac pasan por todo un proceso de potabilización, ¿no? Y vamos a ver cuáles son esos procesos de potabilización. Comienza primero por un represamiento, ¿no? Tenemos aquí un canal, ¿no? Sedapal tiene un canal directo, una entrada directa del río Rímac, ¿no? Este es el río Rímac. No sé si ustedes conocen el río Rímac, donde realizan el tratamiento de agua, ¿no? Esto ocurre en la Tarjea, ¿no? Entonces, aquí está el río. El agua, chicos, acá está el agua, está fluyendo. Y como ustedes saben, en el río Rímac están piedras, roca, basura, botella, lata, fierro, catre, botella, como dicen, ¿no? Todo, perrito, chanchito, mosquito, todo está en el río Rímac. Entonces, Sedapal tiene, es una puerta, algo así, ¿no? Abren esa puerta, ¿no? Ese canal, y automáticamente todo el agua que está corriendo por el río comienza a ingresar a las represas de Sedapal, ¿no? Son tanques enormes, pues, ¿no? Enormes, 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 ¿no? Estamos hablando de metros cúbicos, así, tamaños de piscinas, así, enormes, más grandes, ¿no? Donde ellos almacenan todo el agua que está en el río Rímac. Cuando ellos abren este canal, ¿no? Entra todo. La piedra, la roca, la botella, el fierro, el catre, el chanchito, el perrito, todo entra. El agua está recontra sucia. Tal cual tú ves el río Rímac, así lo recepciona Sedapal. Eso se llama represamiento, ¿no? Creo que tiene como 6, 8 represamientos ahí en la tarjeta, ¿no? Listo, ya está lleno los represas. Sí, cerremos aquí el canal y ya el agua continúa pues por el río, ¿no? Comencemos entonces por el primer paso. Bueno, el primer paso es el represamiento. Comencemos con el tratamiento del agua. Vamos con el cribado. ¿Qué cosa es el cribado, jóvenes? Como ustedes saben, en el agua ha ingresado las rocas, las piedras, la botella, ¿no? Entonces, el cribado simplemente son rejas que van a separar a las sustancias que tienen mayor volumen, ¿no? Entonces, toda la llanta, el perrito que entró, ¿no? Los fierros, todo lo que son de mayor volumen, de gran tamaño, van a quedar retenidos. Tiene dos cribados, ¿no?
un cribado para retener lo que son tamaños grandes y un cribado más pequeño, ¿no? Un cribado menor, donde, por ejemplo, aquí pasó la tapita, ¿no? De la botella, la latita chiquitita, otra roquita chiquita. Entonces, hay otro cribado donde se quedan todas estas sustancias de menor tamaño, ¿no? Listo. Una vez entonces que ya, este, una vez que ya se separó estas sustancias sólidas, ¿no? Vamos al proceso de la sedimentación. ¿Qué pasa en el proceso de la sedimentación? En la sedimentación, nosotros aquí vamos a ver que el agua sigue sucia, sigue chocolate prácticamente, porque se retuvo todos los sólidos de gran tamaño, pero la arena, las piedritas pequeñitas han pasado. Entonces, ¿qué pasa aquí? Yo dejo, espero un cierto tiempo, ¿no? Esto estamos hablando, algunos procesos pueden tomar hasta semanas, meses, ¿no? Dependiendo de la complejidad del tratamiento del agua, ¿no? De repente está muy cochina, muy sucia, entonces requiere más tiempo para que puedan seguir sedimentando, se le van dando más días, semanas, ¿no? Entonces, todos los sólidos, la tierra, la arenilla, dejamos que por su propio peso caigan o vayan hacia la base y luego con mucho cuidado solamente retiramos lo que es sobrenadante, ¿no? Es como cuando ustedes tienen en un vasito, por ejemplo, agua con tierra. ¿A dónde se va la tierra? A la base. Y tú inclinas tu vasito y con mucho cuidado retiras todo lo que esté encimita, ¿no? Entonces, eso se llama sedimentación, ¿ya? Entonces, todas las piedras, la suciedad se va hacia la parte baja debido a la gravedad, ¿no? Debido a su masa. Listo. Sedimentamos con mucho cuidado, se retira lo sobrenadante y aquí ocurre la primera cloración de ese agua. ¿Qué significa una precloración? Significa que vamos a emplear cloro para poder eliminar, ¿no? Matar las bacterias, por así decir, ¿no? Matar las bacterias, ¿no? Microorganismos que pueden estar, pues imagínate qué cosas no hay en el río Rima, ¿no? Entonces pasa primero, o es la primera precloración, la primera cloración, ¿no? Se llama precloración. Hasta aquí el agua sigue sucia, jóvenes. El agua todavía no está limpia, el agua todavía no está lista, el agua todavía está media turbia, ¿no? Media oscura, presenta turbidez. ¿Y eso por qué, profesora? Porque cuando tú tienes, por ejemplo, en el vasito con agua y con tierra, si bien es cierto, la tierra se va a la base, tú logras separar lo que está encima, pero ese sobrenadante no es agua limpiecita, ¿verdad? Es un agua aparentemente todavía sucia. No habrá sólidos que sean muy visibles y se perciba que van a la base, pero el agua está turbia. Entonces, ¿qué pasa aquí? Ocurre la adición de los coagulantes, ¿no? En este caso, por ejemplo, se utiliza lo que es el sulfato de aluminio, ¿no? El alumbre, sulfato de aluminio. ¿Cuál es la función de este coagulante? Como lo dice su nombre, formar coágulos. Entonces, cuando el agua está turbia, ¿no? Y no hay nada en la base, es porque estas partículas son tan pequeñas que por sí solas no van a la base, no sedimentan. Entonces, cuando yo aplico un coagulante, lo que hace ese coagulante es atraer a todas las partículas pequeñitas, pequeñita, 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 y dice, ven aquí, pequeñitos, vengan aquí. Entonces todos los pequeñitos se juntan y esto hace que esa sustancia sea de mayor tamaño. Y al ser ya de mayor tamaño, ¿no? Estos comienzan nuevamente a sedimentar y se pueden separar fácilmente, ¿no? Entonces aquí, después de que se da la coagulación, ¿no? Allí sí se elimina esa turbidez, ¿no? Entonces aquí ya pasa por un proceso de decantación para eliminar todos estos
blocos o coágulos que se formaron, y para asegurarnos que no pase ninguna suciedad, ocurre un proceso de filtración. Se filtra y al filtrarse ya aquí el agua está limpia, ¿no? El agua está bien limpiecita, cristalina, pero puede haber todavía algunas bacterias, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Segunda cloración, la eliminación de las bacterias haciendo uso de lejía, ¿no? Cloro gaseoso. Entonces, se da la cloración y recién aquí, chicos, después de poder añadir ese cloro gaseoso, ya nuestra agua está limpia, ya pasó por todos los procesos y está listo para que pueda ser enviado a nuestras casitas, ¿no? Antes que envíen a nuestras casitas, Sedapal pues tiene sus propios laboratorios, ¿no? Donde tiene un físico, tiene un químico, tiene un biólogo. Entonces, ¿qué hace el físico? Va y toma muestras para que pueda analizar lo que le corresponde a los físicos. Va el biólogo y analiza las bacterias, qué concentración, si está apta o no según la OMS. Va el químico y analiza todo lo que son sales, nitratos, fosfatos, sulfitos, sulfatos, ¿no? Entonces él ve la cantidad de cloro presente, está ok, está de acuerdo a los estándares para el agua potable, sí, listo. ¿Los nitratos están ok? Sí. ¿Los nitritos están ok? Sí. ¿Los fosfatos están ok? Sí. ¿Los sulfatos también? Uy, no, hay una sustancia que está excediendo la concentración permitida para el agua potable. Listo, señores, este agua no sale para sus casas. ¿Y qué pasa? Regresan nuevamente a algún tratamiento para que puedan eliminar al ion o al analito que están encontrando fuera de la concentración permitida hasta que este agua cumpla con todos los estándares para que pueda ser distribuido a casa, ¿no? Entonces, cuando nuevamente regresa, después de haber nuevamente realizado los procesos físicos, químicos para la limpieza de ese agua, nuevamente pasan por los controles físico, químico, biológico y todo tiene que ser perfecto. Todas las concentraciones tienen que estar dentro de los estándares permitidos para que estos puedan recién salir a nuestras casas, ¿no? Y es así como recibimos el agua potable por parte de Sedapal. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a los ejercicios. He tomado más tiempo para poder explicar la teoría porque los ejercicios pues son más que todo teóricos, ¿no? Entonces no hay mucha complejidad, ¿ya? Vamos entonces a ver ahora sí los ejercicios. A ver, un ratito voy a ver. Sobre todo. Listo, a ver, vamos a ver. Aquí básicamente todo es teoría, así que parece que no hay ninguna pregunta de cálculo, ¿no? Ah, por cierto, aquí en el boletín que ustedes tienen, ¿no? Revisen, repasen, porque como todo este tema es más teórico, siempre hay algunas cositas pues que hay
adicional en este boletín, ¿no? Entonces lean, miren, ahí está la contaminación, los contaminantes, nos habla sobre los contaminantes primarios. Acá tienen un esquema, por ejemplo, de cómo, cuáles son esas fuentes de contaminación hacia el aire por parte de la naturaleza, por parte de la actividad del hombre, ¿no? La contaminación del agua igual, por parte de la naturaleza, por parte del hombre. Entonces, denle una leída, por favor, para que puedan profundizar o tener un poquito más de información respecto a este tema, ¿no? Aquí estamos viendo la contaminación del suelo también, originado por la naturaleza, por el hombre, qué es medio ambiente, qué es impacto ambiental, los contaminantes que nosotros hemos visto también en cada diapositiva, acá lo tienen resumido en un cuadrito, el tipo de contaminante, de dónde viene y qué causa, ¿no? Entonces es una información bastante importante. De repente les ayuda ya que no estén haciendo un resumen, sino agregando pues aquí a esta parte que parece ya todo resumidito, ¿no? Acá estamos viendo las reacciones que ocurren en la destrucción de la capa de ozono, ¿no? Que hemos explicado también cómo es que ingresa esa radiación ultravioleta, afecta a los clorofluorcarbonados liberando a ese átomo de cloro, ¿no? Y cómo ese cloro pues mata prácticamente al ozono, elimina, rompe los enlaces. El efecto invernadero, que están involucradas las radiaciones infrarrojas, ¿no? Y como hemos mencionado, estos gases conocidos como gases GI, gases del efecto invernadero, agua, CO2 y metano, ¿no? Van a ser los principales que absorben esa radiación IR, causando pues un calentamiento global. Y los pasos que expliqué sobre la potabilización del agua están aquí. Aquí está paso a paso cada proceso: represamiento del agua, separación de las sustancias por el cribado, la sedimentación, la precloración. Ahí están viendo el hipoclorito, cómo reacciona para poder eliminar, es desinfectar el agua, el embalsamiento, la coagulación, también conocida como floculación. No solamente son usados los alumbres, que es el sulfato de aluminio, sino también el sulfato de hierro, ¿no? El hidróxido de calcio, conocida como cal, ¿no? Decantación, filtración, desinfección nuevamente y almacenamiento, ¿ya? Entonces, tienen ahí información adicional para que ustedes puedan leer. Bien, entonces voy a mencionar rápidamente sus claves, ¿no? Si tienen alguna pregunta, me pueden hacer la consulta. ¿Qué es lo que nos dicen aquí? Seleccione el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones, ¿no? Los manglares corresponden a un ecosistema natural, correcto, pues, ¿no? Eso se forma de manera natural. La atmósfera, las rocas y las montañas son seres abióticos, claro, no tienen vida, ¿no? Entonces son considerados o clasificados como los seres abióticos. Las bacterias, más mamíferos y las aves son componentes bióticos. Así es, eso es correcto porque son todos aquellos que sí tienen vida, ¿no? Entonces, en la pregunta 1, la respuesta sería barco. Pregunta 2, ¿qué dice? Con respecto a la contaminación y a los contaminantes, seleccione las proposiciones correctas. El monóxido de carbono es un contaminante primario, correcto. Hemos dicho que todo lo que se libera directamente de la fuente es un contaminante primario. Es emitido como producto de los procesos de combustión incompleta. Efectivamente, cuando nosotros tenemos combustiones incompletas, se genera el monóxido de carbono. Esto es correcto, ¿no? Verdadero. Una tormenta eléctrica puede generar ozono y esto es considerado una contaminación de tipo natural, cierto, porque acuérdate que cuando cae la descarga eléctrica llega al oxígeno y esto lo atomiza
y forma el ozono 3, que es el ozono troposférico. Y esto, como ya hemos mencionado, efectivamente es un contaminante en la troposfera, ¿no? Entonces, eso sería verdadero, ¿no? Siguiente pregunta, ¿qué dice? Los contaminantes secundarios pueden ser los gases como el óxido de nitrógeno, o sea, los NOx, ¿no? Y el ácido nítrico. No, esto sería incorrecto porque este forma el ácido nítrico. Entonces, esto es un contaminante primario y esto es un contaminante secundario, ¿no? Porque ese ácido nítrico se forma a partir de ese NOx. Así que eso sería incorrecto y la respuesta nos piden solo verdaderas, sería 1 y 2, ¿no? La respuesta sería la alternativa casa. Pregunta número 3. ¿Qué nos dicen en la pregunta 3? Nos piden los enunciados correctos. Los gases emitidos que generan la lluvia ácida son los NOx y el S2. Correcto, porque el NOx genera el ácido nítrico y los SOx generan el ácido sulfúrico. Entonces, estos son los componentes principales para la generación de la lluvia ácida, ¿no? Su precipitación aumenta el pH de los lagos dañando el ecosistema. Entonces, cuando nosotros hablamos del pH, recuerda que el pH va de 0 a 14, aquí 7, estando aquí las sustancias ácidas y aquí las sustancias básicas, ¿no? Entonces, cuando aumenta el pH, ¿no? Dice, su precipitación aumenta el pH, o sea que la lluvia ácida, cuando ocurre, no hay un incremento del pH. Eso es falso, porque si estamos diciendo que se genera la lluvia ácida, lo que ocurre es de pH 7 se disminuye hasta un pH de 5.5, ¿no? Entonces hay una disminución del pH. Eso sería incorrecto como estamos viendo acá, ¿no? Y luego dice, puede causar procesos de desertificación por el impacto de la vegetación, efectivamente, ¿no? Entonces acá los suelos se van a acidificar y estos pues se van a secar. Entonces aquí la respuesta sería la alternativa DAD, ¿no? 1 y 3. A ver, pregunta 4. Tienen la siguiente imagen, ¿no? Es una imagen del efecto invernadero, ¿no? Afecta, dice, a diversas partes de nuestro relieve. Entre ellos podemos mencionar el nevado de Huaytapallana, como muestra en la gráfica a continuación. Nos dice que los puntos, ¿no? 1985, 1090, 1995, 2000 y así sucesivamente. Determine el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. ¿Qué dice acá? Los gases del efecto invernadero afectan seriamente a los nevados en el mundo. Eso es correcto, ¿no? Los gases invernaderos que son CO2, metano y vapor de agua, efectivamente no solo nos afecta a nosotros, ¿no? Eso es un problema a nivel mundial, ¿no? Entonces, eso es correcto. ¿Qué más nos dice? Entre 1995, ya, vamos a ver aquí la flechita, miren, 1995 está aquí, correcto, y 2010.
Aquí está el 2010. Listo, miren, en 1995 está en 20 el área glaciar y en el 2010 ese área glaciar ha disminuido en hasta 15, ¿no? Hay una disminución, dice, de 5 por 10 a la 6 metros cuadrados en el área glaciar. Efectivamente son 5 kilómetros cuadrados, ¿no? Entonces, kilómetros cuadrados sería pasándolo a las unidades. Aquí estamos viendo, aquí. Un kilómetro es equivalente a 10 al cubo metros, 10 al cubo metros, ¿no? Eso es la relación. Pero como nosotros queremos kilómetros por metro cuadrado, ¿no? Entonces todo elevamos al cuadrado y tendríamos 10 a la 6 metros cuadrados y acá kilómetro cuadrado con kilómetro cuadrado se cancela. Entonces sí. Efectivamente, de acuerdo al enunciado, eso también sería verdadero, ¿no? Los gases que promueven dicho efecto o dicho fenómeno son el dióxido de carbono, el metano y el agua. Sí, son los gases que nosotros hemos mencionado como gases del GI, ¿no? ¿Qué son los gases del GI? Gases del efecto invernadero, ¿no? Entonces, eso también sería correcto. Por lo tanto, como nos dicen cuál es la respuesta correcta, sería la alternativa barco. ¿Ya? A ver, siguiente pregunta. Pregunta 5. El fenómeno del smog fotoquímico, dice, es producido por gases contaminantes. Ellos son oxidantes, como por ejemplo el ozono, emitido por diversos procesos y su posterior interacción en la atmósfera. Al respecto, seleccione la secuencia correcta de verdadero o falso. Este contaminante secundario, ¿no? Es formado como producto de la interacción de los gases como el NOx y la luz solar. ¿Recuerdan cuando hablábamos del smog fotoquímico? Habíamos indicado de que este ozono que se forma, que hemos denominado el ozono troposférico, es justamente debido a estos NOx y a la luz, a la radiación que ingresa del sol, ¿no? Entonces, sí, eso es correcto porque se estaría formando el gas del smog fotoquímico, ¿ya? Eso sería entonces verdadero. Gracias. Verdadero. Luego, ¿qué dice? Las sustancias contenidas en el smog fotoquímico son el nitrato de peroxiaxilo, que es el PAN, el ozono troposférico y las partículas suspendidas de sílice. El PAN sí es parte del smog fotoquímico, el ozono también, pero en ningún momento nosotros hemos mencionado a las partículas sólidas suspendidas de sílice, ¿no? Estos no son parte del smog fotoquímico. Así que ese enunciado sería falso. Luego nos dice, los compuestos orgánicos volátiles que son denominados COPS pueden afectar la salud de las personas produciendo daños a nivel celular. Sí, ¿no? Hemos mencionado que estos ingresan a nuestro cuerpo y generan problemas hepáticos, problemas de cáncer, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sobre todo los compuestos que son derivados del benceno, ¿no? Que son cancerígenos. Entonces, esto sería verdadero y la respuesta sería la alternativa dada. Siguiente pregunta. Nos habla de la capa de ozono. La capa de ozono está formada por el gas de ozono que fue producido por muchos millones de años como reacción del oxígeno molecular producido por la fotosíntesis y realiza la filtración natural de la radiación UV.
¿no? Proveniente del Sol. Con respecto a la destrucción de la capa de ozono, seleccione las proposiciones correctas. Disculpen. A ver. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Disminuye su concentración por la emisión de los clorofluorcarbonados. Eso es recontra verdadero, ¿no? Porque hemos mencionado que esos clorofluorcarbonados, los CFCs, son los archimega enemigos de nuestra capa de ozono, ¿no? Porque lo deteriora, recuerden, una molécula de CFC mata 100.000 moléculas de ozono. Entonces, definitivamente su concentración pues va a disminuir. Por lo tanto, eso es correcto. El cloro atómico es el principal agente que contiene los CFCs y puede reaccionar con la molécula de ozono. Exacto. Recuerda que el CFC y tiene ahí al cloro, ¿cierto? ¿Cierto? Clorofluorcarbonado. Y cuando entra la radiación, ¿no? UV rompe este enlace y libera a ese cloro atómico, que este es pues el que va a matar, uno nomás va a matar 100.000 moléculas de ozono. Entonces, eso también es correcto. ¿Ya? El cloro atómico reacciona con el ozono, provocando la disminución del ozono en la estratosfera. Enunciado 3, que dice, al disminuir la radiación UV, puede generar daños oculares e incluso generar cáncer a la piel. Bueno, eso es recontra verdadero, pues, ¿no? Ya sabemos que cuando disminuye la capa de ozono, efectivamente la radiación ultravioleta va a tener, como se dice, el pase libre, el pase directo para que pueda llegar a la Tierra y causarnos justamente daños a la piel, daños a nuestros ojos, ¿no? Entonces, eso sería la respuesta, la alternativa dado que todos son correctos, ¿no? 1, 2 y 3 son los correctos. Pregunta 7. Nos habla sobre el proceso de la eutrofización, ¿no? Ya sabemos que la eutrofización, sobre todo la antropogénica, es el caso donde se pierde una laguna y se forma un pantano, ¿no? Dice, la eutrofización es un proceso de contaminación de aguas superficiales, principalmente de lagos y ríos, que debido a los desechos vertidos puede convertirse incluso en un pantano. Un ejemplo es de eutrofización es la laguna de Guatata de Chincheros, ubicada en el Cusco. Con respecto a la eutrofización, seleccione la alternativa incorrecta. ¿Es exclusivamente antropogénica? No, porque también hemos visto que puede ser natural, ¿no? Y su velocidad de formación es lenta. La velocidad de formación es rápida, ¿no? Entonces, eso sería falso, ¿ya? ¿Qué más dice? Eso sería entonces falso ese primer enunciado. Segundo enunciado. ¿Qué nos dice el segundo enunciado? La eutrofización incrementa la demanda bioquímica de oxígeno. Correcto. Como no ingresa el sol, ¿no? Disminuye la concentración de oxígeno, ¿cierto? En el agua. Entonces, eso significa que existe una demanda, un aumento de la demanda bioquímica de oxígeno. Eso es correcto. La biodiversidad en el lago es estable cuando se lleva a cabo dicho proceso. No, porque cuando ocurre
una eutrofización, ¿no? Prácticamente no hay cadena cíclica, ¿no? Acuérdense que en la eutrofización antropogénica, pues es una contaminación, ¿no? Perjudica el ecosistema porque crecen las plantas en exceso, se satura con sustancias orgánicas, se mueren los pececitos, no entra el oxígeno, entonces definitivamente no es un lago estable, ¿no? Es prácticamente un lago perdido porque ese lago se ha convertido en pantano, ¿no? Entonces, ese enunciado sería falso. Dice, los fosfatos y los sulfatos promueven su desarrollo en el tiempo. Acuérdense que los responsables para el proceso de la eutrofización son los fosfatos y los nitratos, no los sulfatos, ¿no? Los nitratos y los fosfatos son los responsables para que ocurra el proceso de eutrofización. Los sulfatos no promueven ningún crecimiento para el excesivo con respecto a las plantas. Por lo tanto, la respuesta en esta pregunta 7 sería la alternativa avión. ¿Ok? Pregunta 8. En la pregunta 8 nos hablan sobre Sedapal, dice, ¿no? En Lima tenemos a Sedapal, una empresa del Estado que brinda servicio de agua potable, cumpliendo los estándares de calidad para beneficiar a la población. Con respecto al proceso de potabilización del agua de los ríos, seleccione las proposiciones correctas. ¿Qué nos dicen aquí? La sedimentación separa coloides de gran tamaño contenidas en el río. No, la sedimentación no separa los de gran tamaño, ¿no? ¿Quiénes eran o qué se realizaba para poder separar los de gran tamaño? Se usaba el proceso del cribado, ¿no? Para poder separar aquellas sustancias que tenían rocas, botellas, jebes, ¿no? Entonces se realizaba como segundo paso, luego de las represas, el proceso de cribado. La sedimentación, como dice acá, separa las partículas, ¿no? Pequeñas, pero que por su propio peso se pueden separar, ¿no? Aprovechando la gravedad. Entonces, ese enunciado 1 es incorrecto. El sulfato de aluminio, ¿no? Que es el alumbre, disminuye partículas sedimentables del agua. Correcto, porque acuérdense que ese alumbre se utiliza para formar los coágulos, ¿no? Y al formar los coágulos, pues efectivamente lo que ocurre es una disminución de las partículas que sedimentan, ¿no? Eso es correcto. Y luego dice, ¿el proceso de cloración disminuye la carga microbiológica? Sí, se realiza lo que es la cloración justamente para poder eliminar todo lo que son referente a bacterias. Entonces, eso sería correcto, ¿ya? Eso sería correcto. Muy bien. Entonces, la respuesta aquí sería la alternativa dada. Como tenemos tiempo todavía, no tienen ninguna consulta, vamos a seguir viendo las preguntas de los propuestos. Ya nos quedan unos minutos todavía, ¿no? A ver, entonces en los propuestos, ¿qué nos dice? Nos habla con respecto a la ecología. Dice, se define como la ciencia que estudia los ecosistemas, estudia los seres vivos y la interacción con el ambiente. Con respecto a los ecosistemas, seleccione el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. El SOX que forma la lluvia ácida es un contaminante de tipo secundario. Bueno, ya sabemos que es un contaminante secundario, ¿verdad? Y el SOX es un contaminante que se emite directo y por lo tanto es un contaminante primario, no es secundario, ¿no?
todos los que son emitidos directamente son primarios y los que se forman a partir de esos primarios son los secundarios. El zooplancton, perdón, el zooplancton y los microorganismos son componentes abióticos, no, pues por Dios, ¿no? Son seres vivos, tienen vida, los zooplancton, los microorganismos tienen vida, así que son bióticos, por lo tanto, eso también es falso. ¿El Parque Nacional del Manu es considerado un ecosistema? Sí, definitivamente, pues está formado por especies de fauna, ¿no? Existen 160 especies de mamíferos, más de 1000 especies de aves, 140 especies de anfibios, entonces es prácticamente todo un ecosistema. Eso sería verdadero. Entonces ahí en la pregunta 1 sería casa. Pregunta 2, ¿qué nos dicen? Nos hablan sobre la industrialización, ¿no? De los países, conlleva la liberación de gases, como por ejemplo el CO2, el agua y el metano. Producto de las actividades antrópicas, ¿no? O sea, del hombre, ¿no? Entonces, eso sí es correcto, ¿no? Entonces, todo esto, el uso de estos gases, pues van a generar emisiones de incremento de estos gases que van a producir esos fenómenos, ¿no? Entonces, aquí ocurre el incremento del efecto invernadero. Eso es correcto. 2, ¿qué dice? El efecto invernadero es producido por la capacidad de absorción de ciertos gases de radiaciones infrarrojas irradiadas en la estratosfera. Toda esa radiación infrarroja que ingresa a la Tierra y luego sale para ser absorbida, y no sale, perdón, porque es absorbida por los gases del efecto invernadero, se lleva en la troposfera, no se lleva en la estratosfera, ¿no? Eso está arriba. Todos esos gases que se quedan están en el medio ambiente donde nosotros estamos y eso es la troposfera. ¿Ok? Entonces eso sería falso. Produce el cambio climático y posibilita también cambios de relieve por el deshielo de los glaciares. Recontra verdadero, ¿no? Esas son las consecuencias que estaría generando el efecto invernadero que conocemos como el calentamiento global. ¿Ok? La respuesta entonces sería la alternativa C. Pregunta 3, ¿qué nos dice? Muchos elementos pesados como el plomo, el arsénico, ¿no? Entre otros, afectan a la agricultura y con ello a los alimentos contaminados, ¿no? A los alimentos contaminándolos con respecto al suelo y a su contaminación, seleccione verdad o falsedad. Dice, su contaminación también se da por materia orgánica y microorganismos. Sí, claro, efectivamente. Cuando hemos hablado de la contaminación del suelo, hemos visto que los animalitos se descomponen, entonces ahí generan residuos orgánicos que van a comenzar a causar una contaminación, ¿no? Entonces, eso es correcto. ¿Los insecticidas y agroquímicos producen contaminación al ambiente? Definitivamente que sí. El uso excesivo de los insecticidas, de los agroquímicos, van a generar no solo daños hacia el suelo, ¿no? Sino también hacia nosotros, ¿no? Porque acuérdense que esos alimentos nosotros los consumimos. Entonces, producen daños al metabolismo y a todo el medio ambiente. Entonces, eso también es correcto. ¿Un derrame de petróleo realiza un impacto en los ecosistemas presentes en ella? Sí, eso sería verdadero. Entonces, la respuesta en la pregunta 3 sería la clave barco, ¿no?
Pregunta 4, ¿qué nos dice? Establezca la correspondencia correcta entre sustancia y efecto medio ambiente. Entonces tenemos aquí el freón, el SOX, el CO, el NOx. Facilito, ¿no? ¿Quién forma, qué destruye el freón? La capa de ozono. Listo, ahí está, destruye la capa de ozono. ¿Quiénes conforman o quiénes son los responsables para el smog fotoquímico? ¿No? Entonces aquí tenemos, acuérdense, cuando hemos hablado de los gases, del smog fotoquímico, ¿no? Hemos mencionado que están, por ejemplo, las sustancias del NOx, que van a generar lo que forma el ozono troposférico, ¿no? Entonces aquí sería este NOx con el smog fotoquímico, ¿no? Vamos a colocar aquí rosadito. Entonces este ONX con esto, no. Con este de aquí, el smog fotoquímico. Ahí está. Listo. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos, destruye la capa de ozono, acá el freón, ¿no? ¿Qué genera el CO? El CO, asfixia y mareos, ¿no? Acá ahí se marcó el otro. Porque acuérdense de la muerte dulce, ¿no? La muerte dulce. Y el SOX, que es el que se encarga de producir la lluvia ácida. Entonces, en la 4, esa sería la respuesta, ¿no? La clave dada. Pregunta número 5. ¿Qué tenemos en la pregunta número 5? Los fertilizantes y plaguicidas nos piden marcar verdadero o falso. No. Los fertilizantes al llegar a los lagos producen la eutrofización. Sí, porque como crecen rápidamente las plantitas, entonces hay un desequilibrio y las plantitas crecen rápido, no entra el oxígeno, los peces mueren, ¿no? Y se disminuye la concentración de oxígeno en el agua por la putrefacción de la materia orgánica. Entonces, efectivamente, eso es correcto. Los pesticidas contaminan el aire, siendo muchos de estos, siendo muchos de tipos persistentes, correcto, ¿no? Entonces ya hemos dicho que estos van a contaminar nuestro medio ambiente, no solamente nuestro medio ambiente, el suelo, el aire, el agua, sino también parte de nuestro organismo, ¿no? La lluvia ácida daña a la vegetación. La lluvia ácida daña a la lluvia ácida daña a la vegetación y puede formar desertificación. Sí, hemos visto que cuando el suelo se acidifica, ¿no? Entonces forma suelos donde la producción, la agricultura, pues va a ser complicado nuevamente, ¿no? Entonces eso es correcto y la respuesta sería válida. Y pregunta 6, que también es enfocado a lo que es potabilización. ¿Qué nos dicen con respecto a la potabilización? El proceso de potabilización es importante, sí, hemos visto que tiene varias etapas y nos piden las correctas, ¿no? ¿El cribado consiste en la separación de partículas pequeñas? No, pues, ¿no? El cribado separa sustancias de mayor volumen, como ya le hemos mencionado, así que eso es incorrecto. El uso de coagulantes permite disminuir la turbidez en el agua, correcto, ¿no? La idea de que se elimine el uso de los coagulantes es para eliminar la turbidez,
porque esa turbidez se ve debido a que las partículas son muy pequeñitas y al ser tan pequeñitas, entonces el alumbre ayuda a que eso se formen los coágulos, ¿no? Entonces, al formarse los coágulos, se puede separar rápidamente y ya el agua queda limpia. ¿La cloración contribuye a la formación de microorganismos como bacterias? No, pues se usa cloro para eliminar, no para que se puedan formar los microorganismos como bacterias. Entonces eso sería incorrecto, ¿no? Entonces la respuesta en la pregunta 6 sería la clave DA. Ok, chicos, entonces con esto estaríamos terminando todo con referente a química. Espero que haya sido, que hayan aprendido bastante.